Continúa en Habla el Pueblo y ejerciendo el periodismo de anticipación, anunciamos que próximamente, así es, próximamente haremos el balance económico, político, social del 2013 y del gobierno. Queremos dar la bienvenida ahora a la economista María Elena Vicuña Figueroa, ella es especialista en gestión pública y nos va a ayudar junto al panel a entender el tema del presupuesto general de la República. Mucho gusto de tenerla en el programa. Buenas noches. Buenas noches, Rafael, y buenas noches con todos. Quisiéramos comenzar con una aproximación suya respecto al presupuesto general de la República, verdades, mitos, mentiras que se dan sobre este presupuesto y en la perspectiva del año 2014. Bien, con respecto al presupuesto nacional de la República, ya este presupuesto, el proyecto de ley se debe haber establecido más o menos en el mes de junio, ¿no? Y se trabajan conjuntamente la ley de presupuesto de endeudamiento, el equilibrio financiero y el presupuesto público. En el año 2014 ya tenemos aprobado, porque esto ya aprobado en el Congreso en el mes de septiembre más o menos, ¿no? Pero ¿en cuánto creen ustedes que ha ascendido el presupuesto para el año 2014 con relación al año 2013? De repente muchos de los peruanos no sabemos, ¿no? Pero en el año 2013 más o menos el presupuesto estaba en 108 millones de soles, 408.000 y tantos, ¿no? Que se distribuyen a través de los diferentes gobiernos, a nivel del gobierno central y los gobiernos subnacionales. Este ha tenido un incremento de más o menos 10 millones adicionales para el presupuesto de 2014. Pero ¿cómo se distribuye el presupuesto? A través de los famosos y denominados programas presupuestales para poder asignar el uso de los recursos para gasto corriente, para inversiones, ¿no? A través de todas las entidades o pliegos presupuestales del sector público. Entonces, acá, en términos generales, eso es lo que tenemos desde el punto de vista del presupuesto. Lo importante es que estos programas presupuestales, ¿qué diría el ciudadano común y corriente que es un programa presupuestal, ¿no? Por ejemplo, para todos conocemos el programa de la desnutrición, que contamos con la ayuda de la Comunidad Europea para poder reducir la desnutrición crónica en niños menores de 3 años. Tenemos también el programa para elevar, digamos, las exportaciones de productos ecológicos. Y también se distribuye dentro de este presupuesto a través de las instancias públicas para el gasto corriente. Este gasto corriente es pues para sostener la operatividad de las entidades. Correcto. Tal es así que una entidad pública podría tener un saldo en rojo, pero no deja de operar, a diferencia de una entidad privada, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo? De que tenemos un importante presupuesto, que de repente, en términos per cápita, si dividimos este presupuesto en función a los 30 millones de peruanos que somos, podríamos decir que estamos por encima de los 10.000 soles o dólares por persona, ¿no? Pero esto no es equitativo y no es igual, porque estamos viendo que el ingreso per cápita al interior de las regiones es mínimo. Villanueva entra al gabinete y tiene a Castilla en el Ejecutivo y en el BCR tiene a Julio Velarde, que son la gente que hace prácticamente el presupuesto, con un Congreso de la República que obedece pues lo que le dicta el Ejecutivo y el BCR. En este tema, don Héctor Vargas Saya. Yo siempre repito, y voy a repetirlo ahora, el presupuesto fiscal del Perú es el más bajo de todos y cada uno de los presupuestos de los países suramericanos. Se dice que el Perú está en el mejor de los mundos, que crece a razón del 6 o 7% anual, que tiene reservas que le sobran. Es decir, todos los políticos de turno se llenan la boca señalando que el Perú está en el mejor de los mundos y tiene un presupuesto exiguo. El presupuesto del Perú actual es inferior al presupuesto de hace 20 años, proporcionalmente. La población del Perú ha crecido a 30 millones de habitantes y no pasa de 115 o 120 mil millones de soles. El presupuesto de Chile es 4 veces más que el del Perú, entendido en el sentido de que la población de Chile es la tercera parte de la del Perú, y así por el estilo. De manera pues que esa es ahora, y curiosamente termino acá por esta parte, el PBI del Perú es elevadísimo. Entonces los peruanos se preguntan, bueno, ¿y dónde está la parte que a mí me corresponde? El PBI creo que son algo así como 7, 8 mil dólares per cápita. ¿Ah? ¿Y los peruanos cuánto ganan? 500 soles al mes. ¿Qué dice Julián Cortés? Que dice el presupuesto es como en la casa, ¿no? Hay que tener los ingresos, los egresos y disponer para la semana que viene y así sucesivamente.
la hacienda, precisamente como se conocía antes, ¿no? La hacienda pública. Don Héctor, la plata está en el Banco Central de Reserva y no se utiliza. Bueno, yo creo que el día de mañana hay una marcha al Congreso de la República precisamente de la Asociación de Municipalidades, de los gobiernos regionales y de los municipios rurales. ¿Para qué? Para protestar por los recortes que ha establecido el gobierno en los presupuestos de estos gobiernos locales, regionales, ¿no? 1.200 millones de soles menos, que significa aproximadamente menos 15% de su presupuesto. En cambio, el gobierno nacional, y para que todos entiendan, el gobierno central está recibiendo 10.000 millones más, vale decir, un más 14.6%. Correcto. Entre las cosas que dicen que tumban a ministros también está el presupuesto. Se dice que Patricia Salas también salió porque es el ministerio que menos ejecución de presupuesto tuvo. 2 llamadas telefónicas, nos acompaña María Elena Vicuña Figueroa y con el panel analizamos el tema del presupuesto general de la República. Buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenida al programa, buenas noches. Primeramente que la verdad del presupuesto de la República que no se ajusta a las necesidades del país. Segundo, que la verdad del presupuesto, que es el presupuesto más paupérrimo que hay en la mayoría de la región. Un ejemplo nada más. El estado más pobre de los Estados Unidos es Florida. Y una de las ciudades más pobres de mismo Florida, por ejemplo, podría ser Tallahassee. El presupuesto de ese Tallahassee es 5 veces más grande que el presupuesto de todo del Perú. Es una vergüenza el presupuesto. Y las mentiras del presupuesto es que todos los ministros de todas las épocas siempre dicen que no tienen plata. Sin embargo, correcto, muchas gracias. Siguiente llamada telefónica, la intervención del doctor Marcos Ibaceta, quien ha visto presupuestos en el Poder Judicial. Nos dará su opinión al respecto. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? Mire, sobre el presupuesto nacional, las zonas más pobres como Huancavelica, la zona de Ayacucho, Andahuay, la situación allá no ha cambiado, la gente sigue siendo más pobre. La verdad es que son departamentos que hace más de 160, 170 años les han sacado, Lima le ha traído todo el tema minero y siguen siendo pobres, ¿no? Ya, como segundo punto, quería tratar, un día salió en el Diario de la República, en la página 9, un tema muy interesante, dice que habla sobre que si Chile tiene en estos momentos un gas venenoso, ¿no? Y hace una denuncia, justamente una doctora Heyman que a la agencia DPA, ¿no? Entonces, esto es un tema muy preocupante para el Perú, ¿no? Porque recordemos que Chile tiene una carrera armamentista. Así es. Y ahora si le sumamos el gas venenoso, entonces habría que parar también las orejas, ¿no? Gracias, amigo. Es Ingrid Heyman la que hizo esa declaración a la DPA y lo presentamos al iniciar el programa, efectivamente. Doctor Marcos Ibaceta, sobre el punto presupuesto general de la República. Yo no entiendo la coherencia para formular un presupuesto. Cuando uno formula un presupuesto no solamente es para mantener una institución, sino para dar saltos cualitativos hacia el desarrollo. Y esto significa determinar no solamente cuánto dinero le asignan a una institución, sino qué poderes, qué atribuciones y qué obras puede desarrollar esa institución. Se asignó dinero a las municipalidades y estoy de acuerdo en que hicieron mal al construir un monumento al gato, ¿no? O en Jesús María, un mirador en el Parque San José, un mirador, santo Dios, o una super piscina para una población de 500 personas o 100 personas. Sin embargo, el gobierno central se queda con toda la torta del presupuesto para las grandes obras y no coordina. Yo conozco, por ejemplo, en Pucallpa el caso. Se quería construir un nuevo aeropuerto, pero el gobierno regional se opuso porque el dinero lo manejaba Transportes. Y como ellos necesitaban dinero, dijeron no, mejor que se repare el que tenemos.
Y entonces ahí estamos entrando en conflictos y no hay un presupuesto por resultados, pero tampoco tenemos una gestión suficiente para hacer que esos resultados se den. En el Poder Judicial, de eso hablaremos después. Bien, la doctora que nos acompaña, Bien, Vicuña yo creo que Figueroa, aquí- antes de la intervención de don César Augusto Dávila. Sí, yo creo que es importante lo que estamos aquí opinando y se han, digamos, configurado tres aspectos importantes, ¿no? Valga la redundancia. Se ha mencionado que, por ejemplo, el presupuesto que se está destinando en términos per cápita podría ser el más bajo a nivel de Latinoamérica. Y eso es real. ¿Y por qué está pasando esto? Porque la distribución del presupuesto es en función al número de población. Entonces, ¿qué está pasando con muchas regiones al interior del país que van a tener de repente 20.000, 30.000 personas y un distrito en unidad metropolitana tiene 260.000, ¿no? Pero eso no significa que no tenga necesidades, caso Huancavelica, por ejemplo. Por un lado eso, y por otro lado, ¿qué hace que los saldos presupuestales del ejercicio anterior generen, en este caso el ejercicio 2003, estén generando que se destinen menos recursos en el 2014? Es simple. ¿Por qué llamamos ineficacia a los gobiernos subnacionales, al gobierno regional y a los gobiernos nacionales? La ineficacia no solamente está por el lado de cuánto está ejecutando, sino también, veamos, porque la propia normatividad es ineficaz. Y eso hay que decirlo claramente. La normatividad, por más que esté descentralizada, está demostrando que es ineficaz porque está generando una serie de procedimientos engorrosos que les impide el cumplimiento. Ahora, las transferencias que hace el gobierno central a los gobiernos subnacionales son a mitad de año. Entonces, en los últimos 6 meses no van a poder cumplir con la ejecución. Por lo tanto, su capacidad de gasto va a ser menor. Adicionalmente a esto, quiero señalar, con relación a lo que le mencionaba usted, ¿no? Si ha habido un incremento presupuestal este año y se ha concentrado en el gobierno nacional, ¿qué nos está demostrando esto? Que no estamos en la aplicación de un proceso de descentralización, porque al contrario, les estamos restando, ¿no?, presupuesto a las regiones y les estamos restando y aminorando, reduciendo las capacidades de eficiencia y eficacia al interior de las regiones y provincias. Yo creo que hay tres cosas importantes que se han configurado ahora, ¿no? Don César Augusto Dávila. Pero también un comentario, las cárceles se están llenando de alcaldes y ese es un tema que habría que analizar. También. También, por supuesto.